Hola amigos de internet, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez. Bienvenidos a un nuevo video del curso de Infraestructura Computacional. Este video es una ampliación del video número 20 de mi canal institucional, en donde hablamos del paralelismo, la concurrencia, los hilos y los subprocesos. Este video, aunque cronológicamente va a estar publicado después de dos videos en los cuales ya trabajamos algunos de esos conceptos en el lenguaje ROS, va a estar en la lista de reproducción antes de esos videos. Lo hago como una recomendación de mi amigo Carlos Eduardo, quien me sugirió hacer esta ampliación antes de continuar con los videos de programación en ROS. Una vez hecha la aclaración y agradeciéndole a mi amigo, continuamos. Debemos tener claro tres conceptos en este curso. Primero es la secuencialidad. Vamos a suponer que tenemos tres programas que queremos ejecutar. Entonces, si yo ejecuto primero el programa número 3, él se va a gastar, por ejemplo, del tiempo 0 al tiempo 7. Una vez que ese programa termine, entonces se puede ejecutar otro proceso, en este caso el proceso 1, que va del 7 al 13, solo por dar un ejemplo. Y cuando termine ese proceso 1, entonces podremos ejecutar el 2. Entonces terminaríamos en el tiempo 16, asumiendo pues que estos son los tiempos de duración de cada proceso. Ahí lo que estamos viendo es la ejecución, o sea que la secuencialidad está asociada a la forma de ejecutar, en este caso, procesos, uno después de otro. Este contexto de procesos se puede llevar a nivel de un programa a funciones. Yo puedo ejecutar una función y cuando esa función termine puedo ejecutar otra y cuando esa función termine puedo ejecutar otra. O sea, es una después de la otra a nivel de funciones en un programa. A nivel de ejecución de programas, es decir, procesos, yo puedo ejecutar un proceso y cuando termine ejecuto otro y cuando termine ejecuto otro. Pero hoy en día nosotros no estamos acostumbrados a estos sistemas. Antes eran más comunes. Nosotros queremos que todo funcione al tiempo y entonces ahí es donde entra el paralelismo. Si yo tengo varias unidades de procesamiento o varios núcleos, yo puedo tener de forma real varios programas ejecutándose al mismo tiempo. Aquí se puede observar que en el tiempo cero estaban dos procesos en ejecución y no hay una tercera unidad de procesamiento porque si lo hubiera habido, aquí se podría haber ejecutado el proceso uno, pero no fue tal. Quiere decir que solamente cuando esta unidad de procesamiento se liberó puede continuar este 2. Entonces aquí de nuevo hay máximo dos unidades o podría haber solo una. Y observen cómo el tiempo disminuye. Ahora, no estoy diciendo que si yo aumento el número de núcleos o de unidades de procesamiento al infinito, entonces el tiempo de ejecución de los programas tiende a cero. No va a ser así por otros factores que vamos a ir dejando claros en la medida que avanzamos en el desarrollo. Entonces aquí cuando hablamos de paralelismo también hablamos de la forma de ejecución, simultánea entre comillas porque también tenemos esto. Yo puedo tener paralelismo en una máquina que tiene un solo núcleo o un solo procesador y el sistema lo hace con algo que se llama la multiprogramación o tiempo compartido. Quiere decir que le va a dedicar un determinado tiempo, milisegundos, nanosegundos, a un proceso, luego a otro, luego a otro, luego a este. Y para nosotros ese tiempo es ínfimo, pero para la computadora es suficiente para ejecutar unas instrucciones. Nos va a dar la sensación de que todo esto se está ejecutando de forma paralela. Ahora, independientemente que si su sistema hardware lo permita de forma real o virtual, hablamos de paralelismo, ¿cierto? Ahora, eso va de la mano con otro concepto que vamos a trabajar dentro de un momento, que es la concurrencia. Pero ¿cómo logramos ese paralelismo que estamos hablando? Entonces lo podemos hacer básicamente de dos formas. Una, a través de procesos. Entonces un proceso no es más que ese nombre que se le asigna a un programa que está en ejecución. Entonces en lugar de estar diciendo programa en ejecución, lo llamamos proceso. Ahora, un proceso lo voy a representar como un círculo que tiene por dentro una hebrita. A veces no le hago la hebrita simplemente. Entonces, si el círculo representa el proceso, esa hebrita que está dentro es lo que llamamos el hilo de ejecución. Entonces, todo proceso tiene al menos un hilo de ejecución. Y cuando ese hilo de ejecución principal, que está en azul en este momento, termina, pues se dice que el proceso terminó. Entonces todo proceso tiene al menos un hilo de ejecución. Pero yo puedo tener hilos, que también se le llaman procesos livianos o threads. Entonces un hilo no es más que otra parte del mismo proceso que se encuentra en ejecución. Entonces ya no tengo sino un proceso, sino que, ven, ya no tengo varios procesos, sino uno solo, que tiene varias partes de sí en ejecución. Entonces un proceso puede tener
más de un hilo de ejecución, ¿cierto? Varias partes en ejecución. Ahora, un proceso multihilo implica que varias partes de él se encuentran en ejecución paralela y esa ejecución paralela puede ser independiente, es decir, este proceso está haciendo algo que a este no le interesa y a este tampoco, entonces no hay problema. Aquí también puedo tener procesos independientes, es decir, este proceso está haciendo algo que este no tiene nada que ver y de eso vamos a hacer ejercicios más adelante. Pero también hay momentos donde yo necesito que resultados de un hilo se pasen a otro hilo o resultados de un proceso se pasen a otro proceso para que él pueda continuar su procesamiento, cosa que también vamos a ir desarrollando en los otros videos. Entonces ahí donde tengo esos elementos es que hablamos de concurrencia. O sea que la concurrencia está relacionada con la forma de solucionar un problema empleando el paralelismo, ¿cierto? Esa es la clave aquí. Entonces la concurrencia es la forma de diseñar una solución que emplea paralelismo. Y para poder tener concurrencia en un sistema, yo necesito de dos cosas. Entonces la primera es la comunicación, que se llama IPC, comunicación entre procesos, a pesar de que también se hace entre hilos. Entonces esa comunicación se puede hacer de dos formas, básicamente. A través de algo que vamos a llamar memoria compartida, y aquí quiero hacer un paréntesis. ROS hace un control muy estricto al momento de la compilación para evitar problemas en tiempo de ejecución. Si el acceso se hace sin emplear algo que ya voy a mencionar aquí, que son los mecanismos de sincronización. Entonces hay que dejar claro algo. Esto es algo que para muchos da dolores de cabeza, porque ROS es muy quisquilloso, por decirlo de alguna manera, al momento de compilar. Él determina cuando un código es peligroso, y estoy hablando de peligroso es porque en el momento en que esté en ejecución puede causar problemas que son muy difíciles de identificar. Entonces el compilador es muy bueno en esa parte. Él no solo es capaz de identificar, sino de explicar qué pasa. Entonces, si usted hace un uso indebido de la memoria compartida, entonces él no lo va a dejar compilar. ¿Listo? Entonces, otra forma de comunicar es a través del paso de mensajes. Entonces, todos estos elementos los vamos a ir trabajando ya directamente en el lenguaje. Este solo es un video teórico. Entonces, en el paso de mensajes, ya sea en la misma máquina o en máquinas distintas. Cuando hablamos del otro mecanismo que es el otro elemento que necesitamos para la concurrencia, necesitamos es sincronización. Y sincronización para tres cosas. La primera es el acceso a un recurso compartido. Entonces, si hablamos de memoria compartida, pues eso es un recurso compartido. Entonces, si yo necesito que dos hilos o dos procesos compartan algo, pues eso tendrá que ser utilizado de una manera correcta. Si no, el compilador en este caso no lo deja compilar. Otros lenguajes lo dejan compilar y es en el momento de la ejecución, en ciertos momentos particulares en donde puede fallar. En cambio, ROS no lo va a dejar compilar eso, si no lo hace correctamente. Lo segundo es controlar el flujo de ejecución. Ahora en el inicio del video mostré que ejecutamos primero el proceso 1, el 3, luego el 1, luego el 2, ¿cierto? Ese orden de ejecución normalmente está controlado por el sistema operativo. Entonces nosotros podemos obligar al sistema operativo a que ejecute eso de cierta manera. Entonces se llama control de flujo de ejecución, que también lo vamos a practicar en otros videos. Y algo que no está en estos videos, sino que van a estar en el video institucional, es un video relacionado con la asignación de recursos. Cómo hace un sistema operativo para manejar la asignación de recursos, qué es eso del deadlock, ¿cierto? O sea, el interbloqueo y todos esos conceptos relacionados. En esta canal personal, entonces estamos reconstruyendo las prácticas que se hicieron en el lenguaje Go, pero esta vez en el lenguaje ROS. Este es solo un video introductorio para poder que esos videos de ROS tengan un poco más de sentido. Ahora, volviendo al tema de paso de mensajes, nosotros vamos en este curso a desarrollar a nivel de hilos la comunicación entre canales. Estoy hablando de ROS. Vamos a desarrollar en ROS la comunicación de paso de mensajes entre hilos por canales. No conozco, seguramente lo hay, pero no lo identifiqué en la documentación oficial, tuberías sin nombre en ROS, pero sí está en mi canal institucional en Go. Si alguien sabe si existe en ROS y estoy equivocado, pues le pediría que en los comentarios me lo haga saber. Ojo que no podemos confundir las tuberías sin nombre con los flujos, que ya voy a mencionar. Ahora, a nivel de procesos, estoy hablando de ellos, a nivel de procesos, vamos a trabajar un concepto de tuberías con nombre,
¿sí? Más adelante voy a hacer videos de cada una de estas cosas. Ya está publicado cronológicamente hablando el video de ROS con canales, pero este iría antes de ese video, entonces todavía no está. Vamos a hablar de flujos estándar. Aquí en ROS, cuando hablamos de flujos, sí hablamos un poco de tuberías en nombre de los PI, pero está asociado más a los flujos que a las tuberías independientemente. Entonces, bueno, no confundirlos. Entonces, ahí hago la aclaración. Y a nivel de procesos que están en la misma máquina o en máquinas remotas, vamos a hacer ejemplos de la comunicación utilizando socket TCP y utilizando socket UDP. Ahora, una aclaración. Yo podría tener un mismo proceso con varios hilos y esos hilos se estén comunicando por socket. ¿Se podría? Sí, pero no tiene sentido utilizar un mecanismo como este si yo sé que tengo un mecanismo más liviano para comunicar hilos que son los canales. Si estoy hablando de varios programas en ejecución, es decir, varios procesos, pues los canales ya no me sirven. Ya tendría que utilizar cualquiera de estos mecanismos. Si estoy utilizando todo en una misma máquina, pues yo podría usar también procesos que en la misma máquina se comuniquen vía socket. Por eso digo acá locales y remotos. Pero si están remotos, debo utilizar estos dos. Por supuesto, sobre estos dos hay otras construcciones y otras librerías que han desarrollado otros protocolos, sí, más avanzados, pero esto es como las bases que necesitamos tener claras para poder entender y utilizar esas otras librerías que existen, esos otros protocolos. Muy bien, entonces de todos estos mecanismos de comunicación vamos a desarrollar unos ejemplos. ¿Cuáles ejemplos? El primer ejemplo que está en el video que está publicado antes de este, que es el de hilos. Con hilos vamos a usar canales, que es ese mecanismo de comunicación, ese tubo en el cual un hilo, o sea, una parte de un programa, envía datos a otra parte del mismo programa que está en ejecución paralela. ¿Listo? Este mecanismo de comunicación, que se denominan canales, en este caso ROS, nos permite que estos datos que yo envíe por acá lleguen en el mismo orden al hilo receptor. ¿Listo? Y vamos a desarrollar en el siguiente video el mismo concepto, pero a nivel de proceso. Yo tengo un programa acá, un generador de pares, aquí hay un pequeño detalle, un generador de pares que le va a enviar datos a otro programa a través de otro mecanismo de comunicación, como es la tubería con nombres, los sockets y todo lo que ya mencioné hace un momento. Este sería el primer ejemplo. Lo importante del ejemplo no es en sí el generador de pares, el impresor, que es un ejemplo demasiado trivial. Lo importante aquí es resaltar la posibilidad de comunicar esos hilos o de comunicar esos procesos. Ya luego uno cambia la lógica por un ejercicio más interesante. Pero lo importante es que yo voy a tener partes del mismo proceso o procesos separados comunicados a través de un mecanismo, ¿cierto? Llámese canales o llámese socket o llámese tuberías con nombre. El segundo ejemplo que vamos a desarrollar es, yo tengo un generador de pares que envía datos por un canal o por un medio de comunicación a otro hilo que se le va a sumar dos unidades. Este lo envía por otro mecanismo de comunicación a uno que elimina los múltiplos y este lo envía a otro que imprime el resultado. Luego vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ya no con hilos en un solo proceso, sino con varios procesos que van a estar en ejecución paralela. Y ellos se van a comunicar por los diferentes mecanismos que ya mencionamos. Muy bien, espero que hayamos aprendido algo nuevo con este video. Era una introducción a la parte teórica que va a soportar los videos que se van a desarrollar en ROS sobre las distintas temáticas del curso. Los invito no solo a asistir a estos videos, sino también visitar mi canal institucional, en donde podrá encontrar mucha más información teórica sobre otros temas relacionados. De nuevo me despido, muchas gracias, les agradezco por los likes, por los comentarios y si no se han suscrito al canal, hágalo para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Muchas gracias y un feliz día.